Yo tenía una vida bendecida, podíamos decir, porque lo tenía todo. Tenía negocio, tenía una familia bendecida, tenía un matrimonio bendecido. Aparentemente no nos faltaba nada, pero de un momento a otro la situación cambió. Mi esposo se quedó sin trabajo. Mi negocio prácticamente también quebró. No teníamos condiciones. En poco tiempo fue un devorador. Entró a nuestras vidas y acabó con todo. A raíz de que mi esposo se quedó sin trabajo, tuvimos que esperar favores de la familia, especialmente un hermano que nos fue a buscar porque no vivíamos aquí en la capital, vivíamos en Asua. Nos trajo aquí hasta la capital, en un apartamento que una hermana que tengo, pues nos prestó. La familia de mi hermana querían el apartamento, pero entonces no sabíamos qué hacer. Había un momento que yo decía, pero Señor, ¿para qué yo estoy viva? No vale la pena. Yo era una persona vulgar. Yo decía malas palabras. Yo por la mínima cosa quería pelear. Yo era una persona muy nerviosa. Entonces, a raíz de lo que nos sucedió, yo sentí que yo debía de tener un cambio, que algo tenía que cambiar en mi vida, el que yo no lo sabía. Entonces, un día, en ese estado de desesperación, así callada, prendí la televisión y vi el programa de la iglesia a las 12 de la noche. Entonces yo decidí venir a la iglesia. Cuando yo venía de allá los fines de semana, vine a la iglesia. Vinimos mi esposo y yo. Y ahí había un propósito. Nosotros lo hicimos y a raíz de ese propósito, nuestras vidas fue cambiando. Mi vida ya estaba más en paz. Yo me sentía más tranquila. Él también. Entonces, a raíz de ver que las cosas ya iban marchando de mejor manera, escuché decir en la iglesia que había bautismo en las aguas. Yo tomé la decisión de bautizarme en las aguas, a raíz primero del arrepentimiento. Y ahí decidí dejar todo aquello que era mi mal carácter, ira, malas palabras, grosería, impertinencia, odio, rencores. Ahí decidí dejarlo todo. Yo decidí lanzarme al altar, que para mí era el río Jordán, donde yo iba a recibir la nueva vida. Luego del bautismo, ya hubo una diferencia en el antes y el después. De hecho, cuando salí del bautisterio, yo comencé inmediatamente a notar la diferencia del antes y el después, porque ya en mí no había ese peso que había en mi corazón. Ya yo sentía paz, yo sentía alegría, yo era otra persona, que inclusive me decían que qué fue lo que pasó, que qué pasó en mí, porque yo no dije en mi casa que me iba a bautizar, pero llegó a mí ese cambio que tanto yo necesitaba después del bautismo en las aguas. Después que me bauticé en las aguas, todavía aún así yo sentía que me faltaba algo, y era el Espíritu Santo. Entonces, a raíz de recibir el Espíritu Santo, ya yo me sentía completa.
Yo lo entendía, yo entendía que tenía un sentido mi vida. Y yo me sentía fuerte, había cambiado casi en todo, en mi persona, en mi manera de pensar, en mi manera de ver las cosas, en el trato con mi familia. Y todo fue cambiando, así después de haber recibido el Espíritu Santo. Entonces yo seguí perseverando en la fe y participando en la iglesia, en las reuniones. Al poco tiempo recibo una noticia de mi hija que me dice que tiene un cáncer categoría 4. Pero inmediatamente yo me indigné, yo no me afligí, yo no lloré. Yo dije, el Señor es mi escudo y mi fortaleza, y a ti, y tú eres hija de la promesa, tú no vas a tener eso en el nombre de Jesús. Bueno, pues vino la campaña de Israel en ese tiempo, y yo comencé a preparar mi voto. Mi esposo y yo comenzamos a prepararlo, y comencé a vender cosas, a vender fruta picada en los vasos, a vender ciertas cosas, hacer ciertas cosas para vender. Después de diagnosticada con esa enfermedad, comenzaron a darle quimio y, para sorpresa del mundo, a las 3 terapias mi hija no tenía nada. Los médicos estaban sorprendidos. Decían que en 20 años de su carrera nunca habían visto algo como eso, que eso había sido un milagro. Entonces yo le dije a ella, sí, fue un milagro, porque la campaña que hicimos aquí no fue de dinero, fue de fe. Y Dios actuó en nuestra vida y premió nuestra fe. Y hoy, a pesar de eso, a ella le dijeron los médicos que no iba a poder tener hijos a raíz de los tratamientos que le habían puesto. Y para sorpresa, a los 2 o 3 meses de haberle dicho ese diagnóstico, ella salió embarazada, porque así yo le dije, no te lleve, el que sabe es Dios, y Dios es el Dios de lo imposible, y tú vas a tener tus hijos, y así mismo fue. Ahí tiene su hija, llena de vida, de salud, de 10 años, y bendecida por el Señor.